Recording in progress. Vamos buscando una postura cómoda, con columna recta, hombros relajados y vamos cerrando los ojos. Relajamos el rostro, la frente, entrecejo, mandíbula. Nos aseguramos de que no haya tensiones. Glóbulos oculares relajados, que no haya presión en los párpados. Tomamos conciencia de que estamos a punto de iniciar esta clase de estudio de Yoga Sutras. Vamos a dejar de lado cualquier otra tarea o pendiente para centrarnos en el momento presente. Dirigimos nuestra atención a la observación de la respiración, observando el ritmo espontáneo y natural de nuestra respiración. Permitimos que la mente se vaya serenando, se vaya concentrando, vaya armonizando con la respiración. Hacemos 3 respiraciones profundas, cómodas y conscientes, inspirando y expirando por la nariz. Finalizar con las respiraciones, juntamos palmas de las manos frente al pecho y nos preparamos para cantar 3 veces el mantra Om, dejando un espacio de silencio entre cada uno. Inspira, inspira. Om. 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 Sahana Bhavatu, Sahanau Punaktu, Sahaviryam Karavavahai, Teyasvinavadhitamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Saludamos y descansamos las manos, abrimos los ojos. Muy bien. Nos habíamos quedado en el shloka, en el Sutra 26. El shloka son los del Bhagavad Gita. Nos habíamos quedado en el Sutra 26. Estamos hablando en este sutra sobre Ishvara, este concepto de Ishvara, ¿no? Nos decía el sutra Ishvara que existe más allá del tiempo. Él era también el ideal de los antiguos, de aquellos que hace cientos de años también estaban en esta búsqueda espiritual, esta búsqueda de realización. Y aquí nos hace denotar también cómo esto no es algo nuevo, ¿no? Esto no es algo que surja ahora, sino que esta es una tradición que tiene mucho tiempo. Y esta búsqueda ha sido una constante en la humanidad, ¿no? Esta búsqueda de realización. Este concepto de Ishvara entonces lo entendíamos como esa causa inteligente y esa causa material de la existencia. Decíamos
Es lo que en Occidente llamaríamos Dios, ¿no? Pero no lo vamos a entender como una persona. Ishvara no lo entendemos como alguien que está ahí arriba, en las nubes, sentado, viéndonos a todos con su propia personalidad, delimitado y decidiendo qué hace con cada quien o con la existencia, ¿no? Sino que Ishvara es una comprensión, un concepto de aquella causa inteligente, aquella causa material de todo lo que existe, que crea este orden divino, ¿no? Que llamamos Ritam. Entendemos que dentro de toda esta existencia hay un orden universal llamado Ritam, que tiene una concadenación de causas y efectos que se armonizan entre sí, ¿no? Si lo traducimos a otras palabras, es lo que, por ejemplo, podríamos llamarlo o verlo en el ecosistema, ¿no? Vemos cómo todo está encadenado, toda causa y todo efecto, cada insecto, cada planta, cada animal, todo tiene una concadenación. Esa concadenación, esa inteligencia que hay detrás de la naturaleza, lo entendemos como Ishvara, ¿no? Y esa inteligencia justamente que hay detrás también del ser humano, lo entendemos como Ishvara. Este sería el concepto de Ishvara. ¿Queda alguna duda sobre este concepto? ¿No? ¿Está claro? Muy bien. Bueno, entonces después de este pequeño repaso, vamos a continuar con el siguiente sutra, 1.27. Lo voy a recitar en sánscrito, como hacemos siempre el primer sutra de cada clase, y después vamos a la traducción. Dice, Tasya Vachakaha Pranabhaha. Y nos dice la traducción de Deshekachar. La forma más apropiada tiene en cuenta las cualidades de Dios. Según las culturas y religiones, palabras diferentes sirven para describir a Dios y sus cualidades. Es más importante dirigirse a Dios con gran respeto y sin conflicto. En este campo, el enseñante puede aportar una gran ayuda, ¿no? Para comprender, para entender bien qué es esto que llamamos Dios. La otra traducción más literal, que siempre les paso también, nos dice, a través de la repetición, su significado se vuelve claro. Repito, a través de la repetición, su significado se vuelve claro. Recordamos, si nos damos cuenta aquí en el sutra, se menciona, perdón, la traducción que les di es la del 28. Esa no es la traducción me salté un sutra. La traducción del sutra del 27 es, Ishvara está representado por un sonido, Om. Esa es la traducción del 27. El otro es la del 28, para que lo corrijan por ahí si los estaban anotando. Entonces, la traducción del Sutra 27 es, Ishvara está representado por un sonido. Y este sonido es el Om. Vemos que ahí en el Sutra está la palabra Pranavaha. Pranavaha hace referencia a la sílaba Om cuando es pronunciada. Esto quiere decir Pranavaha. Vachakaha es el significado, la connotación. Y Tasya significa esto, aquello, ¿no? Entonces nos dice este Ishvara, porque estamos entendiéndolo en el contexto de lo que estábamos hablando, dice, este Ishvara del que estábamos hablando está representado por el sonido Om, por la sílaba pronunciada que se le llama Pranavaha. Pranavaha es cuando se pronuncia el Om. Muchas veces puede que lleguen a encontrar en este tipo de enseñanzas o en la India o en las clases que a veces se refieren al Om como Pranavaha. Cuando se refieren al Om como Pranavaha es cuando es pronunciado, cuando es vocalizado, ¿no? Entonces nos está diciendo Ishvara es lo mismo que este sonido. Recordamos que en la tradición védica, cuando se habla de la creación, cuando se habla que todo esto empieza a surgir, dice primero hay un sonido. Primero hay un sonido y ese sonido es Om. De este sonido surge toda la existencia, de esta vibración surge toda la existencia. Recordamos que esta vibración, este Om, es una abreviación porque el sánscrito tiene unas reglas de pronunciación, pero en realidad son 3 letras, no son 2 letras, es la A, la U y la M. Estas 3 letras, estos 3 elementos tienen muchas representaciones. Podríamos hablar nada más del puro Om toda una clase completa, ¿no? Pero
Resumiendo un poco, por ejemplo, representa los 3 gunas, las 3 cualidades de la materia, sattva, rayas y tamas. Representa los 3 estados de conciencia, estado de vigilia, estado de sueño profundo. Representa las 3 deidades, Brahma, el creador, no Brahman, no vayan a confundir Brahma con Brahman, no es lo mismo. Brahma, Shiva y Vishnu, las 3 elementos, ¿no? Brahma, la energía creadora, Vishnu, la energía que sostiene la creación, y finalmente Shiva, la energía que destruye para que se vuelva a crear, ¿no? y se cumple ese ciclo del samsara. Entonces este Om tiene muchísimas representaciones y nos está diciendo, este Om, esta vibración, tiene su mismo origen en Ishvara, es decir, Ishvara es Om, Om es Ishvara. Cuando cantamos el mantra estamos llamando justamente esa vibración. Y recordemos también que en sánscrito los sonidos que están relacionados con cada concepto, con cada palabra, es justamente la vibración sutil de la cosa de la que se está hablando. Ya lo habíamos mencionado en el curso del Bhagavad Gita. Por ejemplo, la vibración del sol es Suryaha. Suryaha sería la vibración sutil del sol. Por eso el sánscrito o los mantras del sánscrito tienen esa potencia, porque están llamando la vibración original y sutil de aquello que están nombrando. Recordamos que el sánscrito es la lengua más antigua de la humanidad, ¿no? De ahí se derivaron muchísimas otras lenguas. Bueno, entonces, Sutra 1.27 es Ishvara, está presentado por el sonido Om. Y continuamos con el Sutra 1.28, que dice, ¿cómo entramos en relación con Dios? ¿Cómo nos relacionamos con ese Ishvara? Aquí Desikachar lo traduce como Dios, pero la palabra sería Ishvara, ¿no? Y dice en su traducción del sutra, para estar en relación con Dios, con Ishvara, es necesario dirigirse a Él de una manera adecuada y reflexionar regularmente sobre sus cualidades. La traducción más literal del sánscrito nos dice, a través de la repetición, su significado se vuelve claro. En las palabras en el sutra tenemos yapaja. Yapaja es un tipo de práctica que se lleva en la tradición védica por cientos, si no miles de años. Les voy a mostrar un momentito. Entonces, normalmente tenemos un mala, que es como este, que tiene unas cuentas. Tiene unas cuentas que, por lo general, en la tradición védica, por lo menos así debe ser, son 108 cuentas. Y finalmente tenemos Meru, ¿no? Que es esta bolita que está aquí, que esta nunca se salta, que es la representación del gurú, del maestro, ¿no? Entonces, en esta tradición se tiene un mantra, por ejemplo, por poner uno de los más conocidos, Om Namah Shivaya, y se va repitiendo Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Siempre se debe agarrar con este dedo, con el dedo medio, nunca con el dedo índice. El dedo índice no debe tocar el mala y lo vamos repitiendo así, ¿no? Nunca, porque el dedo índice no toca el mala porque es el ego, representa al ego. Hay una conexión ahí con esa identificación con cuerpo, mente, sentidos, una conexión energética. Por eso se toma con el dedo medio y se va pasando. Y hay unas bolsitas que justamente se llaman yapa mala, como estas, en donde el mala está adentro, el mala personal está adentro porque se va cargando de energía, entonces debe permanecer en esa bolsita. Y dentro de esa bolsita lo tomas y sacas el dedo índice por este hoyito justamente para evitar que toque el mala, ¿no? Y ahí vas repitiendo con esta, por dentro vas moviendo tu mala. Entonces esto es lo que hace referencia en este sutra, yapaja, dice ahí, yapaja, que quiere decir repetición, entonación, dice por medio de esa repetición, de esa entonación, se va entendiendo progresivamente el significado y nos vamos dando cuenta, bhavam, bhavavanam, nos vamos dando cuenta de qué se trata ese Ishvara, quién es ese Ishvara. ¿Por qué por medio de la repetición? En la tradición yógica, en la tradición védica, un maestro te va a dar un mantra
y eso se le llama Diksha, te inicia en la tradición, te va a dar un mantra de acuerdo a tu energía, a tu esencia. Primero, obviamente, te tiene que conocer. Cuando te conoce bien, cuando sabe más o menos cuál es tu naturaleza, entonces te va a dar un mantra de acuerdo a esa naturaleza que llevas. Por ejemplo, te puede dar un mantra de Vishnu. Si tu naturaleza es muy parecida a Krishna, a Rama, te van a dar un mantra de Vishnu. Si tienes una naturaleza más parecida con la energía o más cercana a la energía de Shiva, que es una energía muy fuerte, muy rayásica, te van a dar un mantra relacionado con esa energía. O un mantra de Ganesha, por ejemplo, o un mantra de Sarasvati, las artes, el conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, cuando te dan ese mantra, tú empiezas a repetir con ese mala ese mantra. Empiezas a memorizarlo, a recordarlo mentalmente. Primero puedes hacerlo verbalmente, luego puedes murmurarlo, luego lo empiezas a hacer mental, sin pronunciarlo. Y entre más sutil sea la vibración, es decir, de lo burdo que sería pronunciado, hablado, a lo mental, que sería más sutil, más potencia va teniendo el mantra. También es que va haciendo mayor tu concentración, ¿no? Si lo repites mentalmente. Entonces, esa vibración que estás llamando en el mantra va atrayendo esa energía con la que está cargada el mantra y te va armonizando con ese mantra, con esa energía, que se traduce en que te va acercando hacia tu verdadera naturaleza. Por eso nos dice, por medio de la repetición, por eso nos dice esto el sutra, vamos relacionándonos con ese Ishvara. Y recordemos que nos dice el Vedanta, que nos dice Advaita Vedanta en relación a este Ishvara. A fin de cuentas, nos va a decir, tú eres ese Ishvara, ¿no? No tu persona, no tu personalidad, sino tu esencia, tu conciencia es una con ese Ishvara, es ese mismo Ishvara. Entonces, para acercarte a esa esencia, tienes herramientas y una de esas herramientas justamente es el japa, esta repetición con un mantra. ¿Y por qué la utilizan? Porque como tiene esa energía justamente que es, podríamos decir, personalizada, te ayuda a diluir esa parte de la personalidad, del ego, de la Ahamkara, para acercarte a esa esencia. ¿No? Porque entendemos que todos tenemos una personalidad diferente, una naturaleza diferente. Entonces el mantra lo que va a hacer justamente es diluir esa personalidad. De hecho, la palabra mantra quiere decir herramienta mental. Man viene de manas, tra de herramienta, herramienta mental. Mantra es una herramienta mental. ¿Para qué? Para diluir esa mente y dirigirte a esa realización de tu esencia, ¿no? De tu naturaleza profunda. Eso es, bueno, lo sería el significado de este Sutra 1.28, que es una forma de irnos acercando a ese Ishvara. Es una práctica. Una práctica, recordamos, la llamamos sadhana. Sadhana es la práctica. El practicante es el sadhaka. El sadhaka se le llama al practicante, ¿no? Y la meta es sadhya. Sadhya es la meta que estamos buscando, que sería esa realización. Entonces tenemos la meta sadhya, sadhana la práctica para llegar hasta ahí y sadhaka el buscador, el practicante que quiere llegar a esa meta, por medio de este tipo de herramientas. Ahí nos menciona una, nos va a mencionar otras más adelante, ¿no? Porque recordamos que estaba preguntando, ¿y cómo realizo esto, no? ¿Cómo llego a esos estados? Bueno, vamos al siguiente Sutra 1.29. Nos dice en la traducción de Desikachar, en el libro de Desikachar, anterior al sutra, hace un comentario. Dice, Patanjali sugiere la necesidad de una reflexión constante sobre las cualidades de Dios, haciendo referencia al japa, ¿no? Esto es más fácil con la recitación repetida de su nombre, que sería lo que acabamos de hablar, un mantra, junto con la plegaria y la contemplación. Pero ni la repetición maquinal ni la plegaria mecánica sirven para nada. Estas prácticas deben hacerse con plena conciencia, en una actitud de consideración y profundo respeto. Entonces aquí nos da una clave también muy importante de Sikashar, ¿no? No se trata solo de repetir mecánicamente un mantra. Primero debemos aprender a pronunciarlo bien, porque el sánscrito, si no se pronuncia bien, no surte su efecto. Si yo estoy repitiendo un mantra de manera equivocada, con una entonación y pronunciación errónea,
De nada me va a servir que lo repita 1 millón, 2 millones, 3 millones de veces porque no está haciendo efecto, no lo estoy activando. Son energías sutiles y es como si fuera una semillita que tengo que ir activando, ¿no? Entonces debe ser bien pronunciado cada mantra, con su entonación adecuada. Y debo tener toda mi atención y mi conciencia en lo que estoy realizando, porque si es solo mecánico, no va a tener tampoco ningún efecto, ¿no? Por eso nos exhorta Desikachar a hacerlo, como dice aquí, con plena conciencia, una actitud de consideración y profundo respeto. ¿En qué sentido? En que en que volquemos toda nuestra energía y toda nuestra atención a lo que estamos realizando para que la mente se concentre, si no, nuestra mente va a estar dispersa y no va a estar totalmente dispuesta para esa realización. Que a fin de cuentas esa mente también se va a trascender, ¿no? Pero es un medio que necesitamos justamente para llegar a ese punto. Es como una escalera. Si yo quiero subir de un piso a otro y tengo una escalera, necesito la escalera para subir, pero una vez que subí, ya no cargo la escalera y me la llevo, ya la dejo ahí, ya cumplió su fin. La mente es como una escalera, para llegar a esos estados la necesito, pero después la puedo soltar cuando trasciendo esa mente, ¿no? Haciendo referencia a llegar a estos estados de realización, de conciencia. Entonces, por eso es mantra, herramienta mental. Y entonces, bueno, dice la traducción del 1.29. Para quienes tienen fe en Dios, estas reflexiones serán inevitablemente beneficiosas. Y luego ya viene la traducción del sutra. Llegará un momento en que la persona percibirá su auténtica naturaleza. Ya no se verá perturbada por ninguna de las interrupciones que pueden aparecer a lo largo de su camino hacia el estado de yoga. La traducción más literal nos dice: luego de que hemos repetido hemos hecho este ejercicio del mantra, se desarrolla la interiorización y los obstáculos desaparecen. Esa sería como la traducción así más directa, más literal, ¿no? Vamos desarrollando esa interiorización, ese nididhyasana, esa integración del conocimiento, esa realización de nuestra naturaleza, y entonces automáticamente los obstáculos se van desvaneciendo también, ¿no? Antaraya, obstáculos, que vamos superando. Abhabaja, desaparecen, se eliminan. Y entonces, adhikamaha, llega el logro de esa conciencia, ¿no? Chetana, conciencia, o chita. Entonces, aquí nos dice, hay una progresión que ya no lo había mencionado antes, ¿no? Es todo un proceso, hay una progresión donde esa mente se va diluyendo progresivamente con la práctica, con el tiempo, hasta que lleguemos a interiorización y entonces la mente ya no va a estar saltando. Recordamos que la naturaleza de la mente es chánchala, es como un monito, es inquieta. Chánchala quiere decir inquieta, cambiante. Siempre se está yendo del pasado al futuro, pasado, presente, futuro, pasado, presente, futuro. Siempre está cambiando. A veces podemos sentarnos a meditar y nos damos cuenta que nuestra mente se va a pensar lo que vamos a comer después, se va a pensar lo que hice antes, lo que le dije a alguien, lo que no le dije, lo que tengo que hacer, etcétera, 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 ¿no? Pero es difícil que la mente se centre y se quede en el momento presente. Y eso es lo que se va logrando con este tipo de meditación, de japa, de repetición del mantra. Va eliminando los obstáculos. Esta energía que les comentaba que es muy personal, que lleva cada mantra de cada buscador, lo que va haciendo es preparar a esa persona, preparar a ese buscador para ir eliminando esos obstáculos que vayan surgiendo, se vayan desvaneciendo, ¿no? Mentales, externos, etc. Bueno, vamos al siguiente sutra, 1.30, un sutra un poco más largo. Y dice antes de que comience el sutra, dice Desikachar, ¿cuáles son esas posibles interrupciones de las que se hablan? Porque aquí está diciendo que por medio de esa repetición se eliminan esas interrupciones. Y entonces dice la traducción del sutra, hay 9 tipos de interrupciones al desarrollo de la claridad mental. Primera, la enfermedad. Segunda, el estancamiento mental. Tercera, las dudas. Cuarta, la imprevisión. Quinta, la fatiga.
sexta, el exceso de complacencia, séptima, las ilusiones sobre el verdadero estado mental de uno mismo, y octava, la falta de perseveración, y novena y última, la regresión. Estos son obstáculos porque crean perturbaciones mentales y refuerzan las distracciones. A más vulnerables somos ante estas interrupciones, más difícil es alcanzar el estado de yoga. Recordamos que el yoga, normalmente en Occidente y también ahora en India, se dice voy a practicar yoga, ¿no? Y bueno, es para entendernos que vamos a realizar un tipo determinado de práctica, pero yoga como tal, ya hablando seriamente, no es una práctica. Yoga es un estado de conciencia al cual estamos buscando llegar por medio de varias prácticas como asanas, que son las posturas de yoga, pranayama, ejercicios de respiración para regular la energía por medio de esa respiración, pratyahara, meditación, sujeción de los sentidos, concentración, dhyana, etcétera, ¿no? Es todo un proceso, entonces todo ese proceso lo seguimos para llegar a ese estado de yoga. Les paso la traducción más literal que nos dice. Hablando de estos tipos de obstáculos, ¿no? Enfermedad sería el primero, apatía el segundo, duda el tercero, descuido el cuarto, pereza el quinto, hedonismo el sexto, engaño el séptimo, falta de progreso e inconstancia el octavo, ¿no? Son todas las distracciones que al despertar la conciencia, actúan como barreras hacia la quietud. Entonces, estas 9 interrupciones, estos 9 obstáculos que pueden aparecer en la práctica, que pueden interrumpirnos, podemos constatarlos cuando intentamos meditar, ¿no? Intenta meditar cuando estás enfermo, con fiebre. Te va a costar muchísimo, no vas a poder. Va a ser casi imposible, ¿no? Si estamos enfermos, es difícil que logremos llegar a ese estado, a menos que ya estemos en ese estado y luego nos enfermemos. Recordamos una persona que realiza su verdadera naturaleza, ya no va para atrás, se mantiene en esa realización independientemente de las circunstancias. Pero a los que están en el proceso se presentan esos obstáculos. Puede ser esa enfermedad, puede ser el estancamiento mental, como lo llama Desikachar, o como nos dice la otra traducción, esa apatía, ¿no? Estancamiento mental, no me dan ganas de meditar, no quiero ponerme a la práctica, prefiero que todo se quede así como está, no quiero avanzar, no quiero seguir en esa búsqueda de esa realización. Y a fin de cuentas, esa búsqueda de realización me va a llevar a una vida más plena, a una plenitud en mi vida, ¿no? Entonces ese sería el segundo obstáculo. El tercer obstáculo, las dudas que se pueden presentar. ¿Será bueno que realice esta práctica? ¿Realmente me hará bien? ¿Realmente estaré bien haciendo esto del yoga y de pranayamas y de posturas? Y a lo mejor no me hace bien. Es decir, hay una constante duda que lo único que hace es minar también nuestra energía y minar nuestra fuerza de voluntad, ese titiksha para mantenernos en la práctica, ¿no? Entonces, ese es el tercer obstáculo. Luego tenemos el cuarto, que Desikachar traduce como imprevisión o descuido, ¿no? En este caso es cómo no podemos mantener, por ejemplo, para poner un ejemplo de este tipo de problema, no cuidamos el entorno y el horario en el que vamos a practicar, por ejemplo, ¿no? No ponemos atención en cuidar que sea un entorno adecuado. Recordamos que cuando vamos a meditar hemos de buscar un lugar y entorno adecuado, al menos al principio. Después ya cuando ya tenemos mucha práctica, puedes meditar en cualquier lugar y ese sería el objetivo, ¿no? Que esa meditación se vuelva parte de tu vida. Esa meditación después se vuelve constante. Te mantienes en un estado de meditación. Pero en un inicio necesitas mucho cuidado. ¿Para qué? Para ayudarte en tu proceso, ¿no? Entonces buscar un lugar que esté más o menos aislado, que no haya mucho ruido, que puedas tener un entorno limpio, que te genere ese estado de armonía. Normalmente se recomienda, sobre todo al inicio, que sea a la misma hora porque la mente ya está más dispuesta y por lo general en la mañana.
en un horario que se llama Brahma Muhurta, que es cuando está saliendo el sol. De hecho, es 45 minutos antes de que salga el sol hasta que sale el sol. Esos 45 minutos es el tiempo más adecuado, la energía que hay en ese momento es la energía más adecuada para sentarse a meditar. Ayuda a llegar a estados más profundos, ¿no? En este Brahma Muhurta. Puede ser una hora antes de que salga el sol, por ejemplo. Se pueden fijar ahí en la aplicación en el teléfono a qué hora sale el sol, pues se ponen una hora a meditar antes de que salga el sol. Entonces, cuando dice descuido, el descuido de todas estas cosas que pueden dirigirnos hacia ese objetivo, pues sería otro tipo de obstáculo, ¿no? Después sigue la fatiga, como lo traduce de Sikachar, o la pereza, ¿no? Qué pereza levantarme a las 5 de la mañana a meditar, ¿no? Que me afloje y digo, no, está calientito, mejor me quedo aquí en la cama. Entonces es otro obstáculo, no tengo esa fuerza de voluntad de decir, no, voy a ser constante, voy a mantener mi práctica porque sé que es para mi propio bienestar. No es un castigo. La práctica nunca la debemos de ver como un castigo, porque es algo que estás buscando tú lo elegiste. Nadie te está obligando con un látigo, con una pistola que vayas ahí a hacer tu práctica, ¿no? No es una obligación, es una elección. Entonces, si es una elección, he de recordar por qué elegí esta práctica. Y eso me va a ayudar a evitar esa pereza, esa fatiga, ¿no? Recordar cuál era el objetivo de levantarme a las 5 de la mañana. ¿Por qué lo hago? Porque me trae más claridad, porque me trae más serenidad, porque me trae más ecuanimidad, porque me trae una realización interna de satisfacción de armonizarme con esa naturaleza, con esa esencia que llevo, ¿no? Entonces, si mantengo en mente ese objetivo, esa meta, es más fácil que pueda vencer este obstáculo de pereza y el anterior también de descuido y el anterior también de apatía y el anterior también de duda, ¿no? Toda esa convicción de por qué tengo esta práctica, por qué tengo esta sadhana, para qué la estoy realizando, cuál es el objetivo, tener en claro siempre ese sadhya, esa meta, me va a ayudar a eliminar estos obstáculos, a trascenderlos. El siguiente obstáculo, el exceso de complacencia o hedonismo, también está relacionado con el anterior. Va muy de la mano con el de la pereza, ¿no? Es decir, tengo un exceso de autocomplacencia, ¿no? No, me merezco quedarme más tiempo en la cama, ¿no? O tengo a lo mejor un tipo de dieta específica que me dio mi maestro, mi gurú o mi guía para ir mejorando mi salud. Y entonces me dice, mira, evita comer esto, esto, para que tengas más esa claridad. Y digo, no, pero es que a mí me gusta mucho eso que me dijo que no comiera, entonces me voy a comer un poco, ¿no? Y así vamos cayendo en esa tentación, en ese hedonismo, en esa autocomplacencia que se puede volver un obstáculo. Aquí cada uno debe ser muy honesto consigo mismo, muy honesta consigo misma y también darse cuenta, ¿no? Es decir, hemos de mantener una disciplina y siempre se recomienda en esta práctica sí que haya una disciplina, pero nunca vayamos a caer en el fanatismo o en se me fue la palabra, rigurosidad ya más tipo fascista, ¿no? Que es como militar, ¿no? Debemos de tener también ese cuidado de que no se vuelva rígido. Esa era la palabra que estaba buscando, rigidez. La disciplina es buena, la rigidez no es tan buena, ¿no? A veces es necesario también un poquito de suavidad, porque cuando somos demasiado rígidos con el ahamkara, con el ego, con esa identificación o ese personaje, se puede revelar y entonces nos va a costar más trabajo. Entonces, hemos de buscar ese punto medio siempre, pero con cuidado de no caer en ese hedonismo, en esa autocomplacencia, ¿no? Ahí es donde hemos de tener cuidado. Cuando tenemos esa flexibilidad, que si mantenemos una disciplina, somos disciplinados, pero queremos también no ser completamente rígidos porque puede ser también un obstáculo, simplemente me pongo atención de no caer en ese hedonismo, ¿no? Y ese nos lleva al siguiente obstáculo, que es las ilusiones sobre el verdadero estado mental de uno mismo, que en la otra traducción nos pone el engaño, ¿no?
creer que sabemos más de lo que sabemos o decir, ya, yo ya me realicé, yo ya estoy iluminado, y entonces empezamos ahí a querer mostrar esa iluminación a todo el mundo y que se hable de nosotros y que nos volvamos famosos. Ahí hay unas señales de que esa iluminación o esa realización no están por ahí, ¿no? Este engaño, este autoengaño, puede darse también y va de la mano con los otros obstáculos, ¿no? Por medio de pereza, de hedonismo, puede venir dado, alimentado por esos obstáculos, ¿no? Entonces es ser siempre muy honesto, honesta con uno mismo para no caer en ese autoengaño y saber realmente dónde estamos parados, en qué momento estamos en nuestro proceso, ¿no? Por ahí dicen, si crees que ya te realizaste, que ya te iluminaste, ve a pasar una semana con tu familia, a ver si es cierto que ya te realizaste, ¿no? A ver si es cierto que ya lograste esa ecuanimidad inquebrantable, ¿no? Ese Brahmanishta, ese estado ya donde nada te mueve de esa plenitud, de esa paz, de esa realización. Entonces, ahí lo que más se recomienda para evitar este obstáculo, esta, este engaño, esta ilusión sobre el estado mental de uno mismo, es esa constante autoobservación, con mucha honestidad y darnos cuenta, no, pues la verdad es que aquí en estos obstáculos todavía están ahí muy presentes, ¿no? Todavía hay mucha pereza, a lo mejor todavía hay mucha apatía, mucha duda, mucho descuido, mucho hedonismo. Ser honestos, honestas, y desde ahí, desde esa honestidad, seguir avanzando, ¿no? Seguir creciendo. Hay un gran peligro en este camino, en los caminos espirituales, que es ese ego espiritual. Es el más peligroso de todos porque es el más sutil, ¿no? Y es ese de creerse ya realizado y de creer que dice, ah, ya soy maestro yo, entonces soy mejor que el resto de la gente, ¿no? Soy maestro, maestra, profesor, profesora de yoga, entonces soy mejor, ¿no? Y vas con esa arrogancia o con esa soberbia. Ahí no hay un estado de yoga, obviamente, ¿no? Ahí hay un ego empoderado, un ego espiritual empoderado, ¿no? Que es otro peligro, ¿no? Y está relacionado con esa ilusión sobre el estado mental de uno mismo. Hay que tener cuidado en esa parte. Y luego, continúa el siguiente, la falta de perseverancia. La falta de perseverancia es falta de progreso. He de cuidar también que voy progresando en mi sadhana. Si veo que me estanco, dices, ya no estoy progresando, estoy estancado, no estoy avanzando, habla con tu maestro, con tu guía, con tu gurú, con quien te esté ayudando a avanzar en ese proceso. A ver, a lo mejor hay algo que modificar en la práctica. A lo mejor hay algo que ya no está funcionando y a lo mejor hay que modificar algo, hay que hacer ahí algún ajuste, ¿no? Para que no dejemos de progresar, para que no dejemos de avanzar. Y finalmente, el último es esa, lo traduce de Sikachar como regresión y en la otra traducción lo tenemos como inconstancia, ¿no? Es decir, no somos constantes, no somos constantes en esa práctica, en esa sadhana, en esa búsqueda y vamos para atrás, ¿no? Vamos para atrás y volvemos otra vez a esos vasanas, esas tendencias, mecanicidades que estaban muy marcadas en nuestra vida. A lo mejor ya las habíamos logrado superar unas, pero vuelven a aparecer, vuelven a surgir y me vuelven a hacer que me identifique más con ese cuerpo, mente y sentido, con ese ahamkara, se vuelve a empoderar y voy para atrás, ¿no? Entonces, estas son las 9 tipos de obstáculos o interrupciones que podemos ir encontrando en la sadhana, en la práctica, y se muestran aquí justamente como elementos que hemos de estar siempre observando, atentos, atentas, para no caer en ellos, para darnos cuenta en nuestra progresión, en nuestro avance, si están presentes y poderlos trascender, poder llevarlos más, poderlos ir y sí, trascendiendo, ¿no? Dejando atrás. Decía la traducción, la más literal, dice, actúan como barreras hacia la quietud. Es decir, no me dejan llegar a esa armonía donde encuentro mi plenitud, donde encuentro mi realización, ¿no? Esa quietud profunda
en Chitta, en la conciencia donde realizo que soy uno con Ishvara. Me doy cuenta que mi naturaleza es eterna, inmutable, imperecedera, que este cuerpo es simplemente un vehículo que surgió y que va a desaparecer, pero que mi esencia, mi naturaleza, va a estar siempre ahí, ¿no? Es siempre presente, siempre estable. No nace ni muere, no surge ni desaparece. Es conciencia pura, siempre existente, ¿no? Entonces, hacia ese estado de quietud que me produce esa realización, he de evitar, para llegar a ese estado de quietud, he de evitar estos 9 obstáculos. Vamos al siguiente sutra, al 1.31, que dice: podemos saber cuando estas interrupciones producen un efecto y echan raíces, es decir, puedo darme cuenta cuando están surgiendo estas interrupciones y además están quedando ahí. Dice en su traducción del 1.31, todas estas interrupciones provocan uno o más de los siguientes síntomas: incomodidad mental, pensamiento negativo, incapacidad de sentirse cómodo en diferentes posturas corporales y dificultad para controlar la propia respiración. Estos son síntomas que así lo traduce Desikachar. Dice, cada uno de estos síntomas puede tener otras consecuencias. Lo voy a dejar hasta ahí, ahorita continúo con lo demás. Entonces, la otra traducción, la traducción más literal, dice, cuando lo hacen, cuando aparecen estos 9 obstáculos, uno puede experimentar angustia, depresión, incapacidad para mantener esa estabilidad en postura o en respiración, ¿no? Recordamos que cuando Patanjali nos habla de postura, hay una parte donde dice la postura debe ser estable y firme. Sthitaha, estable y firme, no está refiriéndose a ninguna postura de las que conocemos en asanas de Hatha Yoga, por ejemplo, Sirsasana, Adho Mukha Svanasana. No se refiere a esas posturas, se refiere justamente a las posturas de meditación. Cuando ya estoy sentado en meditación, ya sea Sukhasana, Siddhasana, Ashrasana, posturas de meditación que ya me permiten acercarme a estos estados de conciencia, ¿no? Estas posturas de meditación, para poder profundizar en mi verdadera naturaleza, he de poder mantenerlas por mucho tiempo, estabilidad, estable en esa postura, ¿no? Cuando encuentro incomodidad en estas posturas para mantener esa estabilidad, quiere decir que estos otros elementos, estos obstáculos de los que hablábamos, están por ahí presentes. O puede ser esa incomodidad corporal o esa incomodidad mental. A lo mejor hay algo que me está angustiando o que me está deprimiendo, que está distrayendo mi mente, porque esos obstáculos se están manifestando. Entonces, ¿cómo compruebo que estos obstáculos están surgiendo o están presentes en mi camino? Pues en la búsqueda en meditación. Me doy cuenta si mi mente está muy agitada, si está angustiada, si hay depresión, si hay incapacidad para mantener esa estabilidad en mi postura. Entonces, seguramente alguno de esos 9 obstáculos está por ahí presente, ¿no? Puedo comprobarlo por medio de la práctica. Y continúo con la lectura en lo que decía después del 1.31. Dice, cuando uno de estos síntomas pueden tener otras consecuencias, los 8 sutras siguientes, cada uno de estos síntomas puede tener otras consecuencias. Los 8 sutras siguientes dan algunos consejos para dominar estas interrupciones y sus síntomas. Estas sugerencias son útiles tanto para quienes tienen profunda fe en Dios, Ishvara, como para quienes no son creyentes. Bueno, y dice el 1.32. Si se puede escoger y poner en práctica un medio apropiado para estabilizar la mente, las interrupciones no pueden echar raíces, sean cuales sean las provocaciones. Dice la otra traducción. Uno puede dominar estas distracciones trabajando con cualquiera de los siguientes principios de práctica, que los va a mencionar ahora, ¿no? Los va a mencionar subsecuentemente. Entonces, vemos que nos muestra cuáles son los 9 obstáculos, a dónde no nos permiten llegar esos 9 obstáculos,
cuáles son los síntomas de que esos 9 obstáculos están manifestándose, están presentes, y ahora nos va a decir cómo puedo trascender esos obstáculos. Nos va a dar la receta para poder ir trascendiendo esos obstáculos, ¿no? Como nos dice Desikachar en su traducción, poniendo en práctica un medio apropiado, una sadhana. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Una sadhana, una práctica adecuada para estabilizar la mente y que esas interrupciones no se puedan enraizar, no puedan echar raíces en nosotros y se vayan, por lo contrario, erradicando, trascendiendo, eliminando, ¿no? Entonces hay un método, hay unas prácticas, hay un tipo de herramientas que puedo elegir, que puedo tomar para ir dominando estas distracciones. Vamos al Sutra 1.33. Voy a ver cómo vamos de tiempo. Ya tenemos tiempo. Entonces el 1.33 dice Desikachar en su traducción: en la vida cotidiana vemos a nuestro alrededor personas más felices y otras menos felices que nosotros. Algunas hacen cosas dignas de elogio, otras originan problemas. Sea cual sea nuestra actitud habitual hacia tales personas y sus acciones, si podemos estar contentos con aquellas que son más felices que nosotros, ser compasivos con los infortunados, estar alegres con los que realizan acciones dignas de elogio, y si los errores de los demás no nos afligen, nuestras mentes estarán muy tranquilas. Entonces ahí nos está dando una primer clave importante, ¿no? Ahora vamos a hablar más de esto. Les voy a pasar la otra traducción. Dice: la conciencia se asienta cuando uno irradia amistad, compasión, deleite y ecuanimidad hacia todos. Cosas ya sean placenteras o dolorosas, buenas o malas. Y entonces aquí ya nos está dando una de las claves más importantes en la búsqueda de este estado de yoga, ¿no? Ecuanimidad ante los pares de opuestos. Ecuanimidad ante raga duesha, aquello que me resulta agradable, aquello que me resulta desagradable, aquellas personas que me parecen agradables, aquellas personas que no me parecen agradables. Como dice Desikachar en su traducción, aquellos que realizan cosas buenas, me alegro por ellos, no genero envidia, ¿no? Aquellos que crean problemas, tengo compasión hacia ellos, tengo esa actitud de saber que todos somos falibles, ¿no? Todos podemos equivocarnos, todos podemos cometer errores, entonces soy compasivo también. No voy con un látigo de juez ante aquellos que se equivocan, ¿no? Con una ecuanimidad hacia todos y hacia todas las circunstancias, no solo hacia las personas, también hacia las circunstancias que me presente la vida, como dice en el sutra, ya sean placenteras o dolorosas, buenas o malas, ¿no? Entonces, Desikachar en su traducción hace pues esta reflexión más dirigida hacia la actitud de otras personas, ¿no? Hacia sus acciones. Nos dice aquí estar contentos con aquellos que son más felices que nosotros, no generar esa envidia, compasivos con los infortunados, aquellos que no han tenido tanta suerte en la vida, alegres con los que realizan acciones dignas de elogio, y que los errores de los demás no nos aflijan, no causen aflicción en nosotros, en nuestra persona, ¿no? Dice, si logramos mantener todo esto que nos está comentando aquí, vamos fortaleciendo esa ecuanimidad. Una de las claves en estas búsquedas espirituales justamente es esta palabra, ¿no? Este concepto de ecuanimidad, samatwam, equilibrio mental, no caer, por ejemplo, en la ira, no caer en la tristeza, en la depresión, no caer en el enaltecimiento, arrogancia, orgullo. Me mantengo ecuánime, me mantengo como en ese punto medio, ¿no? Porque recuerdo que mi naturaleza es la conciencia pura y no la persona, ¿no? Hay que entender también esto muy bien y recordar que esto no significa que nos volvamos robots y que no tengamos emociones. No se trata de eso. Sí, las emociones van a seguir siempre ahí porque son parte de nuestra naturaleza humana. Y está bien, son buenas, nos ayudan a sacar energías que no deben estar dentro de nosotros, la ira, la tristeza,
etcétera, ¿no? Está bien, las dejamos vivir, pero no nos agarramos a ellas. El error, lo que hace que perdamos esa ecuanimidad es justamente agarrarnos a las emociones y querer que se mantengan. ¿Qué es una depresión? Una tristeza que no hemos querido soltar, ¿no? ¿Qué puede ser caer en locura? A lo mejor una felicidad que no hemos querido soltar, que hemos querido que se mantenga ahí. Entonces, las emociones hemos de soltarlas. Son como ríos que van fluyendo y hemos de dejar que pasen, que fluyan, no retenerlas, vivirlas al 100% cuando se manifiestan y luego dejarlas ir, ¿no? Para mantener justamente esa ecuanimidad, ese equilibrio mental y no volvernos presa de esas emociones o de esos obstáculos que se mencionaban antes, ¿no? Esos obstáculos se pueden despertar con muchas circunstancias de la vida, personas que aparezcan, problemas que surjan, situaciones determinadas. Si mantengo esa ecuanimidad, voy a mantener también mi sadhana, voy a mantener mi práctica para que se vaya fortaleciendo y me vaya trayendo cada vez más claridad. Recordamos que dicen, este camino tiene raíces amargas, es decir, no es fácil, no es sencillo, pero sus frutos son muy dulces. Lo mismo se dice de la meditación, ¿no? La meditación tiene raíces amargas porque te enfrenta con todo aquello que necesitas trascender de tu personalidad, cosas bonitas de tu personalidad, cosas no tan bonitas de tu personalidad, pero es raíces amargas, pero frutos muy dulces, porque te acerca a tu verdadera naturaleza, a tu esencia, a la conciencia pura, ¿no? Entonces los frutos son dulces. Por lo contrario, cuando caemos o somos presas de estos obstáculos, primero nos parece que tienen raíces dulces, pero luego sus frutos son amargos, ¿no? Cuando caemos en la pereza, en la autocomplacencia, al principio nos gusta, nos agrada, pero luego nos trae frutos amargos, ¿no? Luego los resultados a la postre no son tan agradables, ¿no? Porque nos hunden más justamente en la duda, en la inquietud mental, en la ansiedad, en la depresión, en la pereza, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego nos cuesta más salir de ahí. Bueno, entonces aquí nos quedamos con esta clave de ecuanimidad hacia los pares de opuestos. Ecuanimidad, samatuam, ante raga, duesha. Raga, aquello que deseo, aquello que me resulta agradable, aquello que me gusta, aquello que me parece bueno. Duesha, aquello que no quiero cerca, aquello que me resulta desagradable, aquello que es malo para mí, etcétera, etcétera, ¿no? Ecuanimidad ante esos pares de opuestos que siempre van a estar presentes en la vida, porque la vida, esta manifestación, esta experiencia de vida es dual. Entonces nunca va a ser todo como a mí, como al personaje le gustara. Siempre va a haber cambios, ¿no? Va a haber momentos en que todo esté yendo muy bien y luego momentos en que las cosas no vayan tan bien. La vida es como una montaña rusa, ¿no? Subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas. Lo importante es darse cuenta que la conciencia está más allá de esa montaña rusa, ¿no? La conciencia no es presa de esos altos y bajos de la vida. Bueno, vamos al siguiente sutra, al 1.34. Dice, cuando descubrimos interrupciones o sus síntomas, y viene la traducción de Desikachar, puede ser útil la práctica de ejercicios respiratorios a base de expiraciones prolongadas. Está mal ahí la traducción, no es expiración porque expirar es morir, sería expiraciones, no expiraciones. Sin embargo, estas técnicas deben ser enseñadas y dirigidas correctamente, que ya lo habíamos comentado, ¿no? La traducción más literal nos dice, o haciendo una pausa después de que el aire entra o sale. Esa es la traducción tal cual del sánscrito. Aquí está haciendo referencia a una práctica muy importante en el proceso de esta tradición del yoga, ¿no? Pranayama. Prana es la energía vital. Es la energía vital que mantiene el cuerpo sutil conectado con el cuerpo físico. Esa energía vital, si aprendemos a regularla por medio de la respiración, ayama quiere decir regulación, prana, energía vital, ayama, regulación. Regulación de esa energía vital. Este prana, este aliento, esta fuerza vital, si la voy regulando,
voy regulando mi mente, porque la mente y la respiración son dos caras de una misma moneda. Por eso dice Desikachar, si se presentan estos obstáculos, estas interrupciones, además del primero que ya se mencionó, primer método, ir fortaleciendo esa ecuanimidad, si también voy regulando, aprendiendo a regular mi mente, mi estado mental, mi estado vital por medio de la respiración, voy ganando más tranquilidad, más ecuanimidad, más serenidad, ¿no? Y hay muchos tipos de pranayamas, de tipos de respiración. Surya Vedhana, respiración solar, inspiro por la fosa nasal derecha, expiro por la izquierda. Chandra Vedhana, respiración lunar, inspiro por la izquierda, expiro por la derecha, ¿no? Nadi Sodhana, inspiro por izquierda, expiro por derecha, inspiro por derecha, expiro por izquierda. Eso sería un ciclo. Y hay muchos tipos, ¿no? Con retenciones progresivas, voy aumentando cada vez más las retenciones a pulmones llenos, a pulmones vacíos. Hay todo un abanico de ejercicios de pranayama muy grande que puedo ir conociendo, practicando para ir regulando mi mente. Obviamente, cada pranayama va a tener una finalidad específica dependiendo de qué es el obstáculo que quiero trascender, ¿no? Por ejemplo, la respiración solar me sirve, obviamente, puedo traducirlo, ¿no? Puedo encontrar fácilmente su significado en la mañana. Surya Vedhana, respira, úsalo en la mañana, no lo vayas a hacer en la noche, te va a activar más la mente, el cuerpo. En la mañana, si tienes antes de meditar la mente muy pesada, a lo mejor Surya Vedhana te puede ayudar, ¿no? O un tipo de respiración más intensa, ¿no? Vastrika, por ejemplo, para levantar la energía del cuerpo, para despertar el prana, ¿no? Entonces hay muchos pranayamas que podemos realizar y hemos de saber cuándo y cómo realizarlos para que funcionen igual que los mantras. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo de respiración? ¿Cuánto tiempo de retención? Si he de practicar retenciones, a lo mejor es adecuado para mí, a lo mejor no es adecuado para mí, dependiendo de lo que necesite, ¿no? Entonces, esto pues se puede saber con un profesora competente que me pueda guiar, que me pueda indicar para ir conociendo este tipo de ejercicios. Pero es otra herramienta que nos dice, puede utilizarse para lograr esa ecuanimidad, para ir trascendiendo estos obstáculos que se pueden ir presentando. Pranayama, regulación de la energía vital por medio de la respiración. Si observamos una persona que está agitada en ira, observen cómo es su respiración o en uno mismo. Si estás en un momento de ira, obsérvate cómo está tu respiración. Está agitada. Tu mente está agitada, tu respiración está agitada. Observa cómo está la respiración de una persona que duerme profundamente. Es muy sutil, es muy suave, su mente está serena, su mente está calmada. La respiración es casi imperceptible. A veces vemos personas que están durmiendo tan profundo que nos acercamos a ver si están respirando, ¿no? Dice, si está respirando, ¿no? Porque la mente está muy calmada. Si la mente está calmada, la respiración va a ser sutil. Si la mente está agitada, la respiración va a estar agitada. Entonces, por medio de la respiración, de esa regulación, podemos calmar la mente. Si tienes un periodo de ansiedad, un momento de ira, de rabia, quieres tranquilizarte, practica pranayama, tu mente se va a ir calmando. Poco a poco va a ir bajando esa ansiedad, esa ira, ese enojo, ese enfado. Podemos ayudar por medio de estas herramientas, ¿no? O si voy a practicar en la mañana y me estoy durmiendo, no me puedo concentrar, practica Vastrika, respiración de fuego, y vas a ver cómo la mente se despierta, se activa, se vuelve aguda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas otras herramientas. Lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos a quedar entonces en el 1.34. Canto el mantra final. Damos palmas.
Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Muy bien. Ahora si hay dudas, preguntas, comentarios sobre lo que hemos visto hoy, que hayan surgido, adelante. Yo nada más, ¿me podrías confirmar las 3 letras que componen el OM, por favor? Sí, es la A, la U y la M. Gracias. Que tienen unos significados muy particulares, ¿no? En sánscrito, esta sería la A. Este que parece como un 3, esto es la A. Esta curvita que va acá, es la U. Y luego este puntito que está acá arriba, Anushvara, es la M. Y tienen un significado, bueno, tienen muchos significados, ¿no? Esta es una composición en sánscrito que ya está como, tiene un nombre, pero ahora no me viene. Pero podríamos decir como petrificada, ¿no? Ya se mantiene, ya es un símbolo que está establecido, ¿no? Pero cuando la A y la U se juntan, por una regla de sánscrito que se llama Sandhi, se pronuncia como O. Por eso decimos Om. Hay quienes escuchan esto de que es una U y una M y luego cantan el mantra como Aum. No, está mal, porque cuando la A y la O y la U se juntan se pronuncia O. Entonces por eso es Om. Pero cada uno de estos tiene una representación. Creación, mantenimiento, disolución. Anushvara. Además, la disolución se dice es serena, ¿no? Por eso se mantiene, ya no hay vibraciones. La A y la U, que nos dan esa O, hay un cambio, ¿no? Pero luego ya es disolución la vibración. Esas serían las 3. Adelante, Omar. También una precisión. Comentaste que el mantra es la herramienta, ¿no? Con lo que vamos a meditar. Sadaka es la persona. Meta es la sadia. Sadia es la meta, sadia. Así tal cual. S-A-S-A-D-H-Y-A, sadia. Satya. La meta es así tal cual, no es lo que queremos lograr. Es lo que queremos lograr, sí. ¿Cuál sería el sadhya de la práctica de esto Ashtanga Yoga, de estos 8 pasos? Sería Kaivalya, como lo van a llamar aquí en los Yoga Sutras, o Moksha, como se llama en la tradición de Vedanta, es lo mismo. Kaivalya o Moksha, ¿no? Que es esa realización del ser. Gracias. O lo que se llamaría tradicionalmente en el mundo espiritual iluminarse, ¿no? Gracias a ti, Omar. Y gracias también a Gianna por su pregunta. Adelante, Chuco. Aquí no puede desactivar el micrófono. ¿Puedes repetir, por favor, el significado de las letras? ¿Del OM? Sí. Hay muchos, Hay muchos, pero uno de ellos, uno de los más conocidos o más importantes, la A, es la creación, representa la creación. La U representa la manutención de esa creación, ese es el estado, digamos, constante de esa creación. Y finalmente la Anushvara, que es como una M, la M es la disolución.
Ese es uno de los significados. Otro sería estado de vigilia, es cuando estamos despiertos, estado de sueño, cuando entramos en el estado onírico, estado de sueño profundo. Otra sería la representación de Brahma, la representación de Vishnu, la representación de Shiva. Y así podríamos seguir, ¿no? Hay muchos. Hay un libro muy bueno de Swami Sivananda que justamente se llama Pranavaja y habla sobre el Om y hace todo un estudio del Om. Lo pueden buscar, seguramente lo pueden encontrar por internet. Y ahí habla muchísimo sobre estas tres sílabas y te da muchas interpretaciones, significados, formas de repetirlo. También es un mantra que se utiliza como yapa para repetición. Es como un mantra universal, por eso se canta en todos lados, ¿no? Si no tenemos ningún mantra, podemos usar el Om, podemos repetir el Om. El libro creo que se llama Pranavaja, Omar, Pranavaja. Por aquí lo tengo, lo voy a buscar y se los enseño la próxima clase. Gracias. A ti. Gracias, Chuco. ¿Alguna otra duda, pregunta sobre lo que vimos hoy, sobre lo que vimos en clases pasadas, sobre los obstáculos, esos 9 obstáculos, las primeras herramientas que nos empieza a mostrar para trascenderlos, etcétera, etcétera? ¿No? Recordamos que la práctica de Ashtanga Yoga, en la tradición que nace de la tradición védica, no es una práctica fácil. Es decir, un yogi, un verdadero yogi, son contados en el mundo. Personas que muestren asanas, ejercicios de pranayama, etcétera, hay millones ya, ¿no? Hay muchas en todo el mundo. Pero yogis verdaderos, no hay tantos. El yoga es una práctica, una disciplina muy rigurosa. Requiere mucha fuerza de voluntad, mucha disciplina para lograr. Recordemos que la tradición espiritual tiene como varios caminos, ¿no? Nos ofrece varias sendas, podríamos entenderlo así, ¿no? Vedanta nos propone un tipo de comprensión para lograr esa realización, Advaita Vedanta. Tenemos muchas formas, herramientas para lograr, ¿no? Por ahí dicen también el Bhakti, el Jnana Yoga, el Karma Yoga, pero en realidad todas se van juntando, todas se van uniendo. Pero la práctica, particularmente la práctica de Ashtanga Yoga, es una práctica muy específica, muy, digamos, muy rica, pero que exige mucha disciplina, exige una práctica constante, exige dejar muchas cosas también para poder seguir avanzando. Cuando digo dejar muchas cosas, pues a lo mejor actividades, alimentos, y tomar otras actividades y otros alimentos, etcétera, dependiendo del practicante, ¿no? Pero el yoga serio es una práctica pues que sí nos requiere mucha energía. Lo cual no quiere decir que no podamos practicar asanas como hacemos regularmente o pranayama. Aunque no lo hagamos digamos, no nos entreguemos completamente, nos vamos a beneficiar también, nos va a ir acercando hacia eso, ¿no? Nos va a ir clarificando la mente, va a ir desintoxicando nuestro cuerpo, nos va a ir dando beneficios, obvio que sí, por supuesto que sí, ¿no? Y cada vez nos va a ir preparar más para a lo mejor en algún momento dado entregarnos a una práctica mucho más profunda, ¿no? Yo tengo una pregunta, pero no sé si es de respuesta larga de más tiempo. Todavía nos queda tiempo, así que adelante. Yoga y budismo. ¿Qué tan juntas van? Sí, en la práctica, en la tradición budista, hay también algunos tipos, algunas técnicas de yoga, algunas prácticas de yoga. Hay yoga budista, de hecho, si vas con los budistas al Tíbet o por ahí, dependiendo también la tradición, sabemos que hay varias tradiciones budistas, ¿no? Mahayana, Theravada. Cada una también, entre ellas, no todas, pero algunas tienen también prácticas de yoga específicas, buenas también, válidas. Cada tradición, si te acercas a las escuelas, por ejemplo, de Tantra,
de Kashmira, o hay muchas escuelas también de Tantra o de Hatha, más tradicional, pues vas a encontrar diferentes tipos de prácticas y formas de aplicar todas estas herramientas, ¿no? Su origen va a ser en casi todos, sobre todo en la práctica de yoga que tiene asanas, es tántrico, su origen es tántrico. El yoga, el hatha yoga que conocemos como tal, surge del tantra, ¿no? Tenemos ahí, habíamos comentado algunos libros muy conocidos, textos, perdón, conocidos como Hatha Yoga Pradipika, o hay otro también, ahora no se me viene a la mente. Bueno, ahora no me viene, pero hay algunos textos que nos hablan sobre estas prácticas antiguas y que para el yoga es relativamente moderno. Las tradiciones espirituales son muy antiguas, el Vedanta es muy antiguo, Advaita Vedanta, el budismo es antiguo, pero el yoga es relativamente moderno, es más nuevo. Los otros tienen miles de años, el yoga es más nuevo. Esta práctica de hatha, que viene tantra y todo, es más actual. Pero no es que uno sea más bueno que otro, vas a llegar a donde te toca llegar por cuestiones kármicas. Te vas a ir a lo mejor a una tradición más budista por unas cuestiones kármicas. Y en la tradición budista van a tener también una práctica de yoga determinada, que los principios van a ser los mismos, no cambia mucho. Hay muchas cosas muy parecidas. Sí, no cambia mucho. Casi siempre, por lo general, casi todos los principios, las técnicas son muy similares. Gracias. Gracias a ti. De hecho, la práctica, lo que solemos llamar comúnmente, vulgarmente, como práctica de yoga, no está, no está asociada a ninguna tradición espiritual. Cuando digo una tradición espiritual me refiero a alguna religión. No pertenece como tal a ninguna religión. Puede ser budista y practicar yoga, puede ser a lo mejor tener otra tradición cristiana y practicar yoga. Es decir, son prácticas que Patanjali sistematizó del conocimiento de los Upanishads en un tipo de práctica. Él creó un sistema de 8 pasos que conocemos como Ashtanga, 8 pasos, Yama, Niyama, Asana, que los vamos a ver en el siguiente capítulo, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Samadhi, para ir llegando a ese estado, ¿no? Pero no está asociado a ninguna religión en particular. Puedes no tener ninguna religión y practicar este yoga, ¿no? Pero, como vemos, sí que se menciona una concepción de Ishvara, ¿no? De algo, una inteligencia que ha creado todo esto a la cual estás intentando acercarte, ¿no? Y esa palabra, recordamos, nos decían los primeros sutras, Yogaschita Nivriti Roda, es esa cesación de esos britis, de esa mente que está agitada para dirigirse a un estado de realización, ¿no? Que es, a fin de cuentas, unirte, conectarte con esa verdadera naturaleza, ¿no? En una última instancia, en instancias más primarias, puedes armonizar el pensar, el sentir y el hacer, ¿no? Empezar a armonizar tu persona primero, ¿no? Primero voy alineándome internamente, armonizándome internamente y luego ya voy a estados más profundos de realización. Una persona, por ejemplo, como diríamos un yogi real, pues es equivalente a lo que en Vedanta, en el estudio de Vedanta, del Bhagavad Gita, llamamos un brahmanishta, ¿no? Un yogi que ya está realizado, pues es un brahmanishta, también está establecido en el ser, ¿no? O como llamamos a los maestros, gurú. Gurú, en su traducción, tiene varias acepciones, pero una de ellas es aquel que remueve la oscuridad y nos trae el conocimiento, y otra de ellas quiere decir pesado también, es decir, ya nada lo mueve, ya nada lo saca de esa plenitud, ¿no? Entonces hay varias comprensiones, pero ese estado, yoga es simplemente, más precisamente, un estado de conciencia, hemos de recordar. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario?
¿No? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Quienes van a ver las clases, la clase grabada, les recuerdo, si hay dudas, preguntas, me las envíen a WhatsApp o cuando puedan, siempre que se puedan conectar en directo, se los recomiendo. Es mucho mejor recibir la clase en directo que grabada. Si no se puede, cuando no se pueda, pues mucho mejor ver la grabada que nada, ¿no? Obviamente. Pero siempre que se puedan conectar, se los recomiendo encarecidamente. Siempre que puedan tomar la clase en directo, aunque sea alguna vez que se puedan conectar, los que la están siguiendo grabada, va a ser bueno también para ustedes. Van a ver que es diferente que cuando la escuchan grabadas. Además pueden interactuar, ver a sus compañeros, conocerlos también. Es más rico, ¿no? La experiencia. Entonces, si hay dudas por ahí, anotarlas. Quienes aún no hayan visto todas las clases, les recomiendo que sí las vean, que se pongan al día, porque es importante también todo el proceso desde el inicio hasta el final. Y bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles a las 10. Que tengan una buena semana. Om Tat Sat. Hasta luego. Bye. Recording stopped.